Historia de México. En tiempos prehispánicos, el espacio que hoy ocupa nuestro país ha pasado por diferentes momentos de transformación geohistórica, en el que cada región ha contribuido en mayor o menor medida a la conformación del México actual. Los estudios del México antiguo han dividido el espacio en tres grandes regiones o áreas culturales. Aridoamérica comprendía el espacio poblado por pueblos nómadas dedicados a la caza, la recolección y la pesca. Oasisamérica era el área donde se practicaba una agricultura de temporal durante la época de lluvias y que se combinaba con la cacería y la recolección de plantas y frutos silvestres. Por su parte, Mesoamérica, zona habitada por pueblos sedentarios y agrícolas, muchos de los cuales estaban agrupados en señorios o cacicazados. Aridoamérica y Oasisamérica ocuparon el amplio territorio del norte de México y en Estados Unidos los estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México. Mesoamérica se circunscribió en el centro y sur de México y en los territorios de Guatemala, Honduras, parte de Nicaragua y Costa Rica. Aridoamérica. El amplio territorio del norte de México constituye un mosaico de paisajes conformado por distintos relieves, climas, zonas templadas y desérticas, pocos ríos y recursos hídricos. Los pobladores de esta área cultural habitaron los estados mexicanos de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y norte de Tamaulipas, porciones de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, norte de Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Baja California. Estas regiones fueron ocupadas por diferentes grupos que genéricamente se les conoce desde la época prehispánica como chichimecas. Los pueblos aridoamericanos practicaron complejos rituales como el tratamiento de los cadáveres, pinturas rupestres y petroglifos de tipo naturalista o simbólico. Ejemplo anterior es la Cueva de la Candelaria en el estado de Coahuila. Oasisamérica, área cultural del pueblo agrícola sedentarios que combinaba esta actividad con la caza y la recolección. Se ubicaba en parte de los estados de la Unión Americana de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México, y abarcaban el nuevo territorio mexicano, gran parte del territorio de Chihuahua, porciones del estado de Sonora, Durango y Zacatecas. Esta zona posee la suficiente humedad natural que generan los ríos que descienden de la Sierra Madre Occidental, lo que favorece el cultivo de la tierra. Mesoamérica. Esta gran área cultural comprendía una enorme extensión territorial que albergó a pueblos heterogéneos con diferentes niveles de desarrollo. Estos pueblos estuvieron ligados por múltiples relaciones, intercambio de bienes, de conocimientos, desplazamientos humanos, intereses compartidos entre las élites de diferentes regiones. La conquista de México fue un proceso histórico ocurrido entre los años 1517 y 1521. Desde la llegada de los primeros castellanos a las costas de los pueblos mayas hasta la caída de Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés y sus aliados indígenas. Este fue el hecho principal que permitió posteriormente ampliar los dominios españoles por toda Mesoamérica y la fundación de nuevos reinos y ciudades a lo largo y ancho del siglo XVI. La Guerra de Independencia de México se inició en 1810, cuando Miguel Hidalgo, sacerdote criollo, llamó al pueblo a la revolución en el pueblo de Dolores el 16 de septiembre. La guerra terminó en 1821, después de más de 10 años de lucha por la independencia de España y por la igualdad de derechos para los mexicanos. La guerra mexicana estalló en un momento en el que solo los españoles nacidos en España podían ocupar cargos importantes. Estos españoles disfrutaban de una condición especial de poder político propugnado por una estricta jerarquía de poder basada en la nacionalidad y la raza. Los españoles nacidos en México, llamados criollos, ocupaban el segundo lugar en la pirámide social, mientras que los mestizos, los indígenas mexicanos y los negros se encontraban en la parte inferior. El cura Hidalgo trabajaba con los pobres y las comunidades indígenas para ayudarles a cultivar sus propias cosechas y a implementar su propia industria. La llamada del sacerdote de independencia mexicana inspiró un ejército de hombres para unirse a él, sin ningún entrenamiento ni equipamiento militar. Hidalgo y su ejército capturaron algunos pueblos, pero el crecimiento del ejército y la falta de organización hicieron que el movimiento quedase rápidamente fuera de control. El ejército comenzó a saquear las ciudades capturadas, miles comenzaron a unirse a la causa y la violencia se convirtió en incontrolable. Solo un mes después de su llamada a la revolución, en el despertar de inflamado movimiento, el cura Hidalgo fue nombrado generalísimo. En enero, Hidalgo y el ejército insurgente sufrieron una derrota cerca de Guadalajara.
se dirigieron hacia el norte, hacia los Estados Unidos, pero fueron emboscados en el camino. Hidalgo fue capturado y ejecutado. Otro sacerdote llamado José Morelos continuó con los esfuerzos revolucionarios hasta su ejecución en 1815. Después de este periodo, la Guerra de la Independencia Mexicana se redujo a una actividad guerrillera aislada hasta 1820. Cuando España fue testigo de una revolución en su propio seno, los revolucionarios liberales tomaron el poder en España y restablecieron la Constitución española. El evento provocó que el general del ejército mexicano, Agustín Iturbide, se uniese inesperadamente a las fuerzas de los rebeldes y trabajaran juntos en un plan para lograr un nuevo México independiente. Después de ponerse de acuerdo sobre uno de los términos específicos de la independencia, las fuerzas conjuntas entraron a la Ciudad de México, donde Iturbide se nombró a sí mismo presidente y sus partidarios más leales formaron un nuevo gobierno. Después de más de una década de lucha, México finalmente había ganado su independencia, aunque en términos muy diferentes que los que habían previsto, por muchos de los que tanto habían luchado e incluso habían perdido la vida por ello. Aunque el gobierno del exrealista Iturbide prometió igualdad de derechos entre criollos españoles nacidos en España, no prometió la igualdad de derechos para todos los mexicanos. Constitución de 1824. El nuevo Congreso Constituyente se reunió el 5 de noviembre de 1823 y el 7 de noviembre celebró su instalación formal. Para sus trabajos sirvió de recinto parlamentario el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, en el centro de la Ciudad de México. Después de su instalación formal, se abocó de inmediato a elaborar y aprobar el acta constitutiva de la Federación, que lleva la fecha de 31 de enero de 1824, así como la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que se promulgó el día 4 de octubre de ese mismo año. El Congreso Constituyente trató de conciliar en el texto las tendencias políticas existentes, equilibrándolas. La Constitución de 1824 se estructura siguiendo la sistemática de la Constitución de Cádiz. Conflictos internacionales. Texas declaró su independencia en marzo de 1836. El 17 de enero de 1821, el gobierno español concedió a Moisés Austin el permiso para colonizar el territorio de Texas, y en 1823 la República Mexicana otorgó una concesión a Esteban Austin, hijo de Moisés, para llevar nuevos colonizadores. Hacia 1830 había casi 25,000 habitantes en Texas, de los cuales nada más 3,400 eran mexicanos y los restantes estadounidenses, los cuales en 1831 pidieron al gobierno federal la separación de Texas de Coahuila. Cuando en 1835 fue establecido el gobierno conservador, los colonizadores, dirigidos por Samuel Houston, declaran su separación de México. El 2 de marzo de 1836 harán su declaración de independencia y nombrarán presidente de Texas al colono angloamericano David Mumet y como vicepresidente el mexicano Lorenzo de Zavala. El 21 de abril de 1836, las tropas dirigidas por López de Santana serán derrotadas por las fuerzas de Houston. Preso, Santana ordenará que el ejército mexicano abandone la campaña militar y firmará el Tratado de Velasco, mediante el cual se terminarán las hostilidades. Antonio López de Santana y Pérez de Lebrón, aún prisionero de los separatistas, solicitará la intervención del presidente de Estados Unidos para ser puesto en libertad a cambio de que se cumplan fielmente los convenios firmados. El gobierno de los Estados Unidos intervendrá para su liberación y en febrero de 1837. Guerra de los Pasteles. Ese breve conflicto armado entre México y Francia se debió a daños causados a comerciantes franceses, principalmente un pastelero francés de apellido Remontel, quien exigía el pago de mercancía y mobiliario de su local, el cual fue vandalizado por unos milicianos reclamados enviados a París a través del embajador francés, el barón de Faudis, que se encontraba realizando en el país gestiones para sentar las bases de las relaciones políticas entre los dos países. La Constitución de 1857 fue creada a través de una serie de acontecimientos en la historia de México. Después de la guerra contra Estados Unidos, fue difícil que un gobierno tuviera capacidad para unificar a los distintos grupos políticos del país. Antonio López de Santana parecía la única figura que podía dirigir los destinos de un país en caos. Así que en 1853 asumió de nuevo la presidencia, gobernó como un dictador,
La dictadura de Santana generó fuerte oposición, una rebelión contra su gobierno consiguió derrocarlo con un movimiento político-militar, conocido como Revolución de Ayutla. Junto con Álvarez llegó al poder una nueva generación de políticos, la mayoría de ellos liberales, que coincidieron en cada país necesitaba una nueva constitución. Aunque la presidencia de Álvarez duró muy poco, durante su mandato se logró decretar una ley sobre administración de justicia, conocida como Ley Juárez, pero una clara señal de que el nuevo gobierno pronto combatiría los privilegios de la Iglesia y el ejército. Una nueva constitución que fue aprobada en febrero de 1857. Leyes de reforma. Las leyes de reforma son un conjunto de leyes expedidas entre 1855 y 1861 durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. El objetivo principal de estas leyes era separar a la Iglesia del gobierno o Estado.